nos encontramos, para nosotros es un honor podernos conectar nuevamente después de un tiempo con Jorge Luis Delgado. Él es un experto, digamos, en las tradiciones andinas. También es muy conocido, una figura muy conocida dentro del mundo de la investigación. Ha salido muchas veces en diversos medios, History Channel, Discovery Channel. Seguramente lo recuerdan un poco más por el tema de la puerta de Ayumarca, ¿no? Que él fue la persona que la dio a conocer al mundo. Y bueno, sabe mucho sobre la cosmovisión andina y hoy día vamos a hablar, como no, de un tema muy importante, pero ya lo tenemos aquí en el programa, a Jorge Luis Delgado Mamani. Está con nosotros. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido al programa. Buenas tardes, un gusto estar en tu programa, amigo. No, el gusto es nuestro. Cuéntanos, ¿cómo has estado? ¿Cómo van esas investigaciones? Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy día para que todos, pues, ya seguramente te están viendo? Bueno, tú sabes que el mundo andino es un mundo de gratas sorpresas. Por donde caminamos encontramos novedades y poco a poco se van dando a conocer, ni siquiera por la fuerza de las investigaciones oficiales, más por viajeros, por gente que está en una búsqueda no solo de sitios ancestrales, pero sí de conexión con lo que es la sabiduría ancestral. Entonces, hay un encuentro muy interesante que es propio de estos tiempos. Es decir, vivimos un nuevo Pachacuti, un nuevo ciclo, que no es solo encontrar una parte física de la cultura, sino su esencia. Y hay símbolos muy importantes que están enmarcados en su arquitectura, en su ingeniería, en la botánica, es decir, en diferentes aspectos de la vida eh, que vienen a demostrarnos que la sabiduría ancestral está más allá de lo que pensamos desde un punto de vista occidental. Así es, por esa vía, más o menos, la del viajero, la del curioso, la de, ¿no? Es la que igual pasó con Wilcauta, ¿no es cierto? Igual pasó que no, eso no vino por una parte de una investigación científica, sino fue por la vía turística, ¿no? Que se conoció este portal, por ejemplo, y justamente en Puno hay muchos de estos misterios que no se han dado todavía a conocer como debiera, ¿no? Exacto. Efectivamente, hemos logrado, digamos, insertar un lugar especial en el mundo. Tal es así, por ejemplo, que los amigos de alienígenas ancestrales Sí. lo colocan a este famoso portal entre dos lugares misteriosos del mundo, como son las pirámides de Egipto y como son el famoso Triángulo de las Bermudas. Entonces, ubicar a un lugar de en ese contexto de lugares súper importantes en el mundo, yo creo que esto remarca de que en el altiplano, en el Perú, en Sudamérica tenemos pues una cantidad de sitios muy especiales que es necesario no solo experimentar, desde un solo enfoque, sino desde diferentes cuerpos. Me refiero a las energías, al cuerpo emocional, al cuerpo eléctrico, es decir, cómo tú realmente puedes conectar con la vibración de ciertos lugares. Entonces ya se va aperturando una nueva tendencia a no solo de ver el lugar, de hablar cuánto por cuánto mide, cuánto pesa y todos esos aspectos, sino más allá, cómo sientes esta energía, cómo está la vibración del lugar, cómo está su frecuencia vibratoria, con relación a tu frecuencia vibratoria y cómo va variando cuando tú vas elevando tu propia frecuencia.
Es decir, estamos hablando de campos de poder, es decir, campos de luz. Y la más elevada frecuencia vibratoria, que eso está de acuerdo en todas las culturas del mundo, es el amor. Entonces, esa luz es para el mundo andino el Capac, ¿no es cierto? Ese es el poder, esa es la riqueza, esa es nuestra fortaleza. Y en los lugares de poder, es decir, en los lugares de luz, podemos experimentar mucho más allá de lo que sospechamos. Y en este caso vamos a conversar sobre los famosos guaruguarus circulares, que en algún momento cuando sacábamos unos posts en inglés mencionábamos los crop circles andinos. No, sí, te decía, vamos a hablar justamente de eso, de los crop circles, de estos, se podría decir, geoglifos, que parecen, ¿no? Geoglifos, claro, se conoce más a los geoglifos de Nazca, ¿no? Pero sabemos que en muchas otras partes del Perú usa dibujos, ¿no? Dibujos para ser vistos desde lo alto, ¿no? Como para que los dioses lo pudieran ver. Y estos guaruguarus, que muchas personas ya lo están conociendo digamos, por algunos posts como el que tú nos comentas, como la difusión que le estás dando tú, pero nos genera muchas interrogantes, ¿no? ¿Para qué eran? ¿Eran solo de adorno? Incluso alguna vez algún arqueólogo amigo dijo, de pronto podría ser un rezago de lo que fue la Atlántida, ¿no? Un recuerdo, ¿no? De estos círculos concéntricos, de estas civilizaciones perdidas. Y qué mejor que tú, querido amigo, que nos vas a dar este conocimiento extra, ¿no? Que no lo vamos a encontrar en la arqueología, este conocimiento místico, metafísico, el real conocimiento. Entonces, vamos a compartir algunas fotitos que nos has enviado del sitio, lógico, para que en exclusiva, por primera vez, imágenes aéreas en gran calidad, de repente lo pueden ver ya, ahí están, y sobre ello, sobre las imágenes ya para que nos puedas comentar tú. A ver, ahí te dejo. Bueno, como tú sabes, como ya lo has explicado, estas figuras solo se pueden ver desde lo alto. Obviamente, el principal uso que se conoce por los lugareños es para la agricultura. Pero sabemos que casi todas las construcciones precoloniales, quiero decir Inca, pre-Inca, eran multifuncional. Es decir, no tenían un solo objetivo. Y entonces cuando tú comienzas a reconocer la iconografía, la simbología de nuestra cultura andina, vamos a encontrar una serie de símbolos que van a demostrar que esto está más allá del uso solo agrícola. Bueno, muchas personas se preguntaban, bueno, pero esto parece nuevo por la forma como las líneas están casi perfectas. Efectivamente, algunos del lugar solían decir, sí, no, esto fue hecho solo hace pocos años, cuando hubo unas inundaciones, unas sequías, el niño, la niña, y vieron varios proyectos, ONGs, que hicieron un trabajo de construcción de guaruguarus. Obviamente lo más sencillo de guaruguaru son los campos agrícolas que decíamos, normalmente en líneas paralelas, se van dando en diferentes zonas del altiplano. Tenemos diferentes nombres para ello, uno de ellos son guaruguarus, en quechua, en la zona quechua se usa mucho el guaruguaru, en aymara los llamamos los sucacollos, ¿no? En español, por ahí lo llamamos tierras elevados, un nombre un poco más técnico. En realidad, el nombre que usaban comúnmente mucha gente eran los camellones, ¿no? Es decir, como el lomo de los camellos, ¿no? Cuando nosotros observamos esos canales, vamos a notar automáticamente que todo lo que está al lado del canal, la parte elevada, es tierra que se ha sacado del canal.
Y esto nos sirve para que el agua se acumule ahí y en la época de lluvia absorba los rayos solares y de esta manera calentar el medio ambiente. Uno de los mayores problemas en la altura es que a veces los campos de cultivo se podrían congelar, entonces se pierde la producción, pero para cambiar la temperatura siempre había muchas respuestas en el Padre Sol. Y entonces se entendió el mensaje y se hicieron una serie de líneas, de canales, para que el agua se quede estancada ahí y en el día pueda calentar hasta en la noche. En muchos casos, incluso las personas podían ingresar a esos canales de agua tibia en la noche, se imaginan, ¿no? O sea, como dice el altiplano, debe estar helado, también. Pero había agua caliente. Tuve la experiencia de viajar con unos amigos que estuvieron haciendo unos estudios por la zona de Huata, que me dice que era caliente. Yo digo, no puedo creer. Fuimos una noche y efectivamente el agua era tibia. Y lo que era interesante que en algunos puntos incluso pusieron algunos peces, ¿no? Y en esa época lo tuvieron como criadero de peces. El otro tema es que dentro del agua crecen algas, crecen una serie de hierbas, todos aquellos bichos que caen muertos, todos se van posando y al final se seca y podemos sacar todo ese concho que decimos, todo eso que ya está, digamos, muerto o está en otro estado, está descompuesto de alguna manera. Eso nos sirve como fertilizante. Entonces tenemos fertilizante, buena temperatura y agua. ¿Okay? Bueno, hasta ahí podemos explicar racionalmente, digamos, que esto tiene un propósito eminentemente agrícola. Pero ¿para qué hacer unos círculos? ¿No? ¿Por qué esas líneas se interconectan? Vamos a observar que cada uno de ellos es diferente al otro. Y podemos ver, por ejemplo, en esta, si comenzamos viendo específicamente, tienen rayos que van moviendo como un espiral. ¿Ok? Sí, cierto. Entonces, esto nos lleva a explicarnos que las energías se mueven en forma de espiral. Nosotros en el hemisferio sur, la energía se mueve en sentido contrario del reloj, ¿cierto? Antihorario, como se dice. Y esos datos, esas evidencias se muestran muy claramente. Pero más allá de ese tipo del movimiento de la energía, vamos a encontrar el círculo interno. Hay un símbolo muy, muy importante, se repite, es prácticamente el Padre Sol. El Sol, pero cada círculo interno tiene diferentes diseños. Esta, por ejemplo, tiene 4 partes y 2 camellones en el medio. Sí. Entonces, cuando uno camina por esta zona, yo he sentido particularmente, tal vez me hice llevar mucho por el sentido de la espiral y pude percibir perfectamente el movimiento de la energía. Sin embargo, si nosotros observamos el círculo, bueno, son los círculos, nosotros los llamamos muyo. Muyo en Aymara y Muyo en Quechua, ¿verdad? Y te acuerdas de Sacsayhuamán. Hay un templo en la parte alta que algunos dicen es un torreón de agua y le llaman el Muyo Marca. Sí. En realidad aquí tenemos varios Muyos Marcas. ¿Qué viene a ser el Muyo Marca? Viene a ser el lugar de los círculos. Y acuérdate que Muyo es uno de los nombres de la divinidad, ¿no? Que es en realidad el Taxemuyo o el Taxemuyo Huiracochán, ¿no?
Algunos decían tercemuyo, bueno, esto se traduce como huevo, uno dice el huevo cósmico, pero en realidad este mullo cumple uno de los aspectos, algunas cualidades, podemos decir, de la divinidad, eterno y permanente. Es decir, no tiene principio y no tiene fin. Y cuando nosotros diseñamos un círculo, ya estamos diseñando un espacio sagrado. Una huaca. Muchas de las huacas tienen esa connotación que podemos observar conectado con las direcciones, conectado con el sol, el Padre Sol, el sol interior del Lupi Jaque, Lupi, porque eso está en la región Lupaca, Lupi es sol, Jaque es hombre, los hombres sol, los hombres resplandecientes. El sol galáctico, esa interconexión de soles. Es decir, cuando comencemos, digamos, a conocer a profundidad esta sabiduría ancestral, esa cosmovisión sobre lo sagrado que es todo, vamos a comenzar a interpretar de que todo es multidimensional. Y si entendemos la multidimensionalidad del espacio sagrado, vamos a poder interpretar el lugar como un lugar astronómico, como un lugar de sanación, como un lugar portal. ¿A qué me refiero a portal? Un lugar donde seres de otras dimensiones puedan materializarse, puedan convocar, puedan traernos un mensaje o simplemente se abren los velos para el encuentro contigo mismo. Es decir, las posibilidades que tenemos para poder experimentar esto es en muchos aspectos. En esta foto, por ejemplo, podemos ver algo interesante que alguien me dice es nuevo y está hecho, pero le digo, ¿para qué harían? Si volvemos a la otra, bueno, en esa también se ve en el círculo más grande, vamos a ver que unos no están completos. ¿Por qué? Porque se ha reconstruido solo aquello que estaba para reconstruirse. Los otros espacios ya estaban arados. Claro. ¿Por qué? Claro, porque si hubieran reconstruido todito que no estaba arado, ¿no? Entonces lo que estaba arado lo han dejado, ya no han reconstruido, solo en los sitios donde estaban las marcas que se veían, que nosotros consideramos estos diseños vienen de una época pre. Obviamente hay para especular, hay para pensar y hay para identificar entre los símbolos y muchos aspectos de las direcciones del este, oeste, norte, sur, con los vientos, con los apus, cómo van las líneas energéticas centrando, es decir, buscando el taipi. Y el taipi es en realidad una búsqueda permanente en todas nuestras culturas andinas. Por eso que Tiwanaku, por ejemplo, se llamó el Taipicala, ¿ok? La piedra del medio, el corazón del centro, la piedra vital, ¿no? En este centro, por ejemplo, ese centro vital tiene dos aspectos. Podemos hablar de un masculino, femenino. Podemos hablar aquí de esas 4 portales, 4 direcciones para poder aceptar, invitar la presencia de las fuerzas del Tahuantinsuyo. Podemos interpretar otros aspectos que tienen que ver con lo que son los elementos. Podemos interpretar cómo es que nosotros podemos desde nuestro centro balancear, armonizar nuestros dos aspectos, masculino y femenino. Es decir, las posibilidades son bastantes. Pero yendo por esa parte de que esto fue hecho en una época pre-inca, la gran pregunta es vigente y que
que nos permite preguntarnos quiénes lo construyeron. ¿Los Así incas? es. ¿Pre-incas? ¿O fueron construidos en épocas pre-incas? Como vestigios que van quedando de culturas que ya han desaparecido y que muy poco se conocen, como Lemuria o como Atlántida. Oh. Acordémonos que en todas estas leyendas de Lemuria y Atlántida está llena de iconografía circular. Entonces, nos puede llevar a ello. Y alguno de mis amigos me decía, porque llevamos algunos psíquicos al lugar donde nos transmitieron muy interesantes mensajes, ¿no? Y uno de ellos, este amigo que decía, mira, me dice, para mí esto fue diseñado por seres que vienen de otros lados de nuestro planeta. Pero bueno, luego vamos a hablar un poco por qué él pensaba ello. Sin embargo, lo que tenemos que decir aquí fundamentalmente de que el muyo es el círculo que a nosotros nos demarca ese espacio sagrado que nos permite ver. Algunos decían, bueno, ¿sabes qué? El muyo es, bueno, el centro, ese es el ojo que todo lo ve. En realidad, eso está relacionado con el Kawak. El Kawak es el que ve, Kawak. C-A-W-A-C. Tú sabes que en Nazca tienes un lugar que se llama Cahuachi, ¿no? Ah, sí, claro, claro. ¿De dónde viene Cahuachi? Viene de Kawak. ¿Qué significa? Donde te ven. O donde tú ves. ¿No? Porque puedes ver, es un término palándrome que se pronuncia igual de izquierda a derecha, Kawak, y de derecha a izquierda, Kawak. Entonces, el ojo que todo lo ve dentro de ti, ¿de qué estamos hablando? Que dentro de ti, cómo tú percibes el mundo, cómo tú percibes la luz, cómo percibes la vida, cómo percibes el amor. En realidad, el encuentro contigo mismo, ¿no? Entonces, lo más importante en esta tradición es precisamente el encuentro contigo mismo, que viene a ser el encuentro con tu Capac, con tu poder. Y quien inicia ese gran legado, esa gran tradición, es nuestro más ilustre peruano, el andino universal, el gran Manco Cápac, que llamamos hoy en día, cuyo nombre original es el Mayicu Cápac. Mayicu, aquel que puede volar, aquel que tiene la visión, es el líder, el que tiene el cuadro grande. Y cuando tienes el cuadro grande, cuando tú puedes volar, le das alas a tu visión, a tu ensoñación, a tu sueño, a tu multidimensionalidad. Entonces, el linaje de los Capacunas, vamos retornando, ¿verdad?, en este nuevo Pachacuti, y vamos leyendo un poco lo que nos dicen nuestros ancestros. Aquí, por ejemplo, podemos ver los círculos, son distintos, son 3 círculos interiores, que nosotros lo interpretamos como el Munay, Yankay y Yachay, como el amor y servicio y sabiduría. Desde tu centro, esa es la luz que va a irradiar. Voy a contar, aprovechando, es muy similar a uno de los círculos que fuimos con uno de los psíquicos. Este era un psíquico americano, Tome Snitchus. Te voy a pasar el dato de él si gustas. Él canalizó
bueno, ese es su actividad principal, es un canal importante que vive en Estados Unidos, Ya. y él recibió esos mensajes precisamente relacionados como estos círculos como portales. Precisamente en una de estas estuvimos haciendo una serie de ceremonias, caminando por los círculos para llegar al centro. Pero ¿qué abordamos? Es como cuando vamos pelando, ¿no es cierto?, una cebolla con muchas capas para llegar al centro. Sí. Era opcional el llorar, ¿no? Porque obviamente cuando uno quiere llegar a su centro, lo primero que hace es liberar los bloqueos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, usamos para liberar bloqueos y entrar a nuestro centro. De ese centro caminamos al otro y fuimos en cada círculo caminando también para sembrar en nosotros mismos o para develar las semillas que traemos para estos tiempos, para este nuevo Pachacuti, para este nuevo Wilcacuti, que dicho sea de paso, Wilcacuti es el retorno de lo sagrado, el retorno de la luz, el retorno al sol, el retorno a nuestra esencia lumínica. Entonces, vamos a encontrar las posibilidades infinitas. Otro psíquico que más o menos hace unos 5 años, 6 años, llevamos, fue un amigo de Canadá, ¿no? Con Heidi, es una sacerdotisa, chamán, y tiene una serie de dones de curación, sanación. Con ella, que trajeron una misión muy especial. Muchas misiones ella realizó hacia el altiplano, el lago Titicaca, con conexiones de Lemuria, Atlántida. En esa oportunidad trajo una pareja solamente, y uno de ellos era Canadá. Y nos fuimos a uno de esos círculos, a los guaruaros circulares. Es ahí donde comenzamos a presentarle el círculo, y en eso dice ella, bueno, hay mensaje, si quieren pueden preguntar. Interesante. Dije, bueno, díganos, ¿para qué se construye esto? Obviamente al margen del tema agrícola, ¿no? Que es válido pensar que ha sido usado para la agricultura también. Bueno, el mensaje fue contundente y nos sorprendió. Dice, ¿sabes qué? Esta es una nave. Bueno, un poquito ya me parecía exagerado, ¿no? Mira, una nave. Tú sabes de que cuando nosotros aparecimos en esos programas de alienígenas ancestrales, algunos amigos están creyendo que todo lo vemos tipo ya nave, todo es extraterrestre. Pero no es así, ¿no? O sea, el tema que hay mucha gente que cuando tú apareces en un determinado programa piensan que todo eso es un solo enfoque, ¿no? En realidad son exploraciones que vamos dando a las posibilidades de nuestra conexión con culturas ancestrales, con culturas cósmicas, ¿no? Es decir, en diferentes culturas, tradiciones, siempre se habla de esa conexión con otras galaxias, con otras estrellas. Es decir, hay mucho que explorar en nuestra cultura. Pero bueno, al margen de ello, de que nos hayan comentado esa conexión de que esta es una nave, bueno, obviamente había otra pregunta. ¿Y para qué es esta nave? O el diseño de nave. Y la respuesta rápida fue para el proyecto humano. Y un poco que no tenía mucho sentido, pero le digo, pero ¿cómo? ¿Qué te hace afirmar eso? ¿Cuál es la evidencia? Justo contamos en ese círculo, había 20 rayos que venían del centro. ¿Y cuántos dedos tenemos? Tenemos 20 dedos. Sí. Y bueno, la respuesta fue, y la primera vez que yo llevaba a estas personas ahí, ellos no tenían la mínima idea de con qué se iban a encontrar, pero sí sabían que iban a encontrar sorpresas en el altiplano. Entonces,
esas interesantes respuestas nos abren siempre posibilidades mil, ¿no? De cómo hay una iconografía que todavía nosotros no podemos decir a ciencia cierta esto es exactamente su significado. Claro. Pero yo me quedo contento de que todo es multiuso y todo es multidimensional. Entonces, cuando nosotros visitamos lugares de poder de esta naturaleza, vamos viendo cómo conectamos con las energías del lugar. Algunos amigos que hemos llevado allí han tenido experiencias con esa visita de los Apkunas. Tenemos otro amigo con quien tuvimos la oportunidad de viajar parte de esos circuitos que conectaba con las ñustas. Tú sabes que en la zona Quero o la zona de Cusco, Claro, habla mucho de las ñustas, ¿no? Lo que en algunas regiones conocemos como las madres, estos seres femeninos que nos asisten en nuestro camino. Pero para la mayor parte se abre siempre la posibilidad de que hay seres que nos asisten. Y eso no es solo en la tradición andina, es decir, en muchas culturas del mundo, incluso con la llegada de los amigos españoles, hemos aprendido bastante del reino angelical, ¿no es cierto? Y entonces podemos siempre hacer la invocación de los arcángeles. Llevamos un grupito muy hermoso que trabajaba mucho con ángeles y me decía, ¿sabes que en este sitio maravillosamente nos hemos sentido como en el cielo porque la presencia es mucho más fuerte que en cualquier otro templo? Entonces uno va llegando a una conclusión de que en estos lugares el velo entre mundos es más delgado, donde te es mucho más fácil realizar el trabajo espiritual, ¿no? Aquí nosotros podemos ver que obviamente si es tan antiguo debería estar más hacia abajo. En uno de los últimos viajes que estuve por aquí, me dijeron los amigos de que cuando reconstruyeron una falla tuvieron que llevaron muchos amigos por allá, algunos cerdos. Después de cosechar, siempre ponen ahí a los cerditos para que se coman aquello que no se ha cosechado, ¿no? Y un poco se malograron varios de los lugares. Pero sin embargo, desde el dron de la parte alta siempre se puede ver. Por los años más del 60, había alguien que comenzó a hablar de los círculos, de una serie de figuras. Hubo una italiana incluso hizo que se alquiló una avioneta y sobrevoló por las riberas del lago. Varias zonas pudo ubicar figuras muy interesantes que ya lo relacionaba con lo que es, digamos, las líneas de Nazca. Pero, sin embargo, aquí hay más de geometría sagrada que figuras mismas, aunque en algunos lugares se encuentra un picaflor, en otro lugar el cóndor, otro lugar la serpiente, ¿no? Entonces, hay una serie de figuras que hacen aún más interesante. Por lo pronto, nosotros nos hemos motivado mucho con estas figuras geométricas que nosotros obviamente siempre podemos conectar con lo que es la geometría sagrada, podemos conectar con lo que son las frecuencias vibratorias de cada emisión, porque cada diseño emite un ratio, una frecuencia vibratoria que nosotros, si somos lo suficientemente sensibles, podemos percibir, pero así no percibamos, siempre el impacto va a ser distinto. Es decir, es muy interesante estar ante tu divina presencia, ante tu sol interior, tu centro, bueno, hay muchas formas de describir lo que es tu auténtico ser o lo que significa tu corazón. Cómo tú puedes elevar tu frecuencia vibratoria y percibir en estos lugares, ¿no?, el sentido que le dieron en el pasado. Entonces,
es un reto muy interesante experimentar estos circos. Así es, qué interesante. Y cuéntanos un poco, o sea, se ve por la foto, o sea, parece que hubieran habido muchos más, ¿no? Como tú dices, y claro, ya con los años esto se ha perdido y de pronto los que se han mantenido son los que se les ha podido dar, valga la redundancia, ¿no? Mantenimiento por parte de las comunidades, ¿no es cierto? Claro, hay bastantes. Vamos a encontrar la mayor parte que no tienen figura. En el cuadro grande es probable que tengan figuras. Incluso la misma universidad en Juliaca, la Universidad Andina, está sobre guaruarus, cantidad de guaruarus. Entonces es Ah, una zona inundable. Si tú vas ahí, incluso yendo al aeropuerto, puedes ver desde el muro de la Universidad de Juliaca hay una serie de guaruarus. Estas son construcciones preincas. ¿En qué época comienza la construcción de guaruarus? Es de una época tihuanaco, de una época pucara, podemos decir, ¿no? Porque dentro del conocimiento en el altiplano se dice que el boom de la tecnología agrícola, digamos, los guaruarus, los camellones, bueno, los patapatas, que son las terrazas, las hochas, que son las lagunas artificiales y las canchas, vienen desde esa época, ¿no? Que es pre-inca, incluso antes de los tupacas, antes de los pacajes, está esta cultura pucara, que para muchos de nosotros es pre-tihuanaco, para nuestros amigos de Bolivia, Tiwanaku es más antiguo que Pucara, pero yo creo que en realidad es una sola cultura, ¿no? Que estaba ubicada en todo el altiplano y rebasó el altiplano y llega a una área muy, muy grande. Entonces, ¿qué podemos decir sobre la iconografía de aquella época? En sí, nosotros no recordamos mucho. Han pasado más de 500 años que hemos cambiado la percepción de lo que es nuestra cultura. Nuestra cultura, nuestra esencia es desconocida, nuestra raíz. Estudiamos de todo menos nuestras raíces. Entonces, en este tiempo, estamos viendo un nuevo tiempo definitivamente, es cuando nosotros comenzamos a despertar. Pero ese despertar definitivamente pasa por revisar nuestras raíces para que nosotros podamos redescubrir esos capacunas dentro de nosotros. Es lo que en realidad nos empodera. Es decir, si nosotros encontramos que somos poderosos, pero el poder que te da la luz, esa es nuestra fortaleza. Y desde ahí entender que esa luz es amor, que esa luz es sabia, que esa luz está en servicio de la vida. Entonces todos nosotros somos sabios, todos nuestros antepasados fueron sabios, todos los que vendrán serán seres sabios, porque son seres de luz. Entonces este es un tiempo del retorno de los hijos del sol, del retorno de los hijos solares, los hijos luminosos que vienen a brillar, a iluminar este nuevo día. excelente. Como siempre es un placer escuchar y te agradezco mucho por compartir la sabiduría andina, ¿no? Que no lo dijimos al comienzo, pero bueno, era obvio. Está en el otro video también que eres escritor. Tienes algunas obras donde compartes todas estas cosas. Y bueno, de repente una pregunta más que seguramente me van a reñir los amigos que nos están viendo porque no hemos dicho exactamente dónde están. No te pregunté también en parte porque siempre a veces el ser humano tiende a veces, ¿no? A no conservar bien las cosas, a destruir. Pero en este caso, no sé si se podría dar un poco la ubicación, por lo menos más o menos, o cómo se puede acceder a estos sitios. ¿Qué recomiendas tú cuando la gente vaya, si es que quiere conocer? Sé que está en Puno, ¿no? Yo sé dónde está, pero si tú nos puedes comentar Claro, esto un poco, sí. sí, con mucho gusto. Sí, está sobre en la zona, las pampas de Ácora.
Ácora es uno de los 7 poblados, ¿no? Los centros de los Lupijaques, los Lupacas. Esa es la carretera entre Puno y la frontera, ¿no? Entonces, primero está Chucuito, luego Platería, luego viene Ácora, ¿no? Luego está Ilave. Entonces, antes de llegar a Ilave, Ácora, se va a mano izquierda, hay unas carreteritas que van hacia la zona lago. Hay varias carreteristas, es un poquito turbulento, pero siempre ahí en el Hotel Taipicala, que es de nuestra propiedad, a muchos peregrinos, muchos que vienen a buscar sitios especiales, se hospedan ahí. En recepción preguntan nomás, en un mapita le van a indicar dónde está, ¿no? Pero Genial. fácilmente, con un par con el mapita llegan con mucha facilidad. Genial. Ahora, y no solo en Ácora, hay también más allá, ¿no? Por Huacuyane, hay otros círculos en la parte más pegada hacia el lago, por las zonas de Huancané también, pero estos son, digamos, los más claros, los que de pronto están siendo conocidos un poco más. Hemos podido compartir un poco en una conferencia internacional y en Los Ángeles, que realmente motivó bastante, ¿no? Fue interesante porque, como te comentaba, habíamos hecho un post ahí en el Facebook, y obviamente la mayoría de los que siguen nuestros posts desde habla inglesa, y lo hacemos en inglés, y los que hablan español siempre pueden chequear ahí, bueno, el traductor, ¿no? Entonces, ¿cómo se traduce esto? Pues, ¿no? Como crop circle, ¿no? Así porque es. Crop es agrícola, o campo de cultivo, ¿no es cierto? Y círculos son circles, ¿no? Y entonces puse Andean Crop Circles, ¿no? Sí. Y uno de mis amigos, uno de los que sigue mi página, bueno, envió a un experto de lo que se llama Crop Circles en Europa, ¿no es cierto? Esas figuras enigmáticas que aparecen sobre los campos de cultivo, ¿ok? Estos son campos de cultivo de por sí, ¿no? Sí, entonces, también. Exacto. Entonces, lo que nosotros decimos crop circles. Y entonces le envía a este amigo experto de los crop circles de Europa, y de pronto un poco molesto dice, pero ¿cómo le puedes llamar crop circles? Traducción literal, ¿no es cierto? En inglés no lo puedo llamar de otra manera. Este es un crop circle, andino, está pues ubicado en la... Pero una vez de que comenzamos a difundir parte de esta cosmovisión andina, comenzaron a tener cierto interés, y hoy en día mucho más interés, porque a raíz de ello nos invitaron a una conferencia en Estados Unidos, en Los Ángeles, donde hemos hablado más ampliamente sobre esos contactos con los psíquicos, que por ejemplo, decía este amigo Tome Smith Hills, él decía de que los mismos que están diseñando esas figuras de geometría sagrada en los crop circles volvieron. Es decir, los mismos estuvieron en el altiplano y que ahora estarían por allá anclando una serie de frecuencias vibratorias para estos nuevos tiempos, que obviamente es un tema muy novedoso, muy interesante. Claro. Pero para esto nosotros lo que tenemos que hacer es un poco aprender qué son la geometría sagrada, qué es un patrón electrónico, qué significa todo esto, ¿no es cierto? Entonces, como decía el señor Tesla, mientras no entendamos que todo es energía, que todo es vibración, todo es frecuencia, no vamos a entender mucho de la vida. Y entonces, algunos dicen, pero bueno, es solo información para la mente. No, es información importante para ubicarnos, para redescubrirnos, para sabernos cómo estamos vibrando. Si estamos vibrando bajo, es decir, en la cultura de la victimización, de la crítica por crítica y de la cultura, ¿no? del negativismo, o estamos
vibrando bueno, esa vibración es del temor, ¿verdad? Y la otra, desde el amor, cuando estamos siempre dispuestos a compartir, contentos de saber que te va muy bien, saber que todos son hijos de la luz, que todos tienen un sol brillante en su corazón y que todos estamos destinados a brillar, es otra frecuencia vibratoria. Esa frecuencia vibratoria que viene desde nuestro corazón nos abre puertas. Es decir, la simbología no solo es una cuestión externa, sino te conecta, te inspira a tu interior. Porque acuérdate, cuando nosotros estamos soñando, soñamos una vida mejor, pero muchas veces desde el miedo. Pero cuando soñamos desde el corazón, desde el amor, en realidad no solo vemos afuera, sino desde adentro. Estamos agradecidos por nuestra vida. Estamos en nuestra propia fortaleza. Ese es el extra. Que una vida ordinaria, aplicamos nuestro extra, todo se torna extraordinario. Que es lo que les deseamos. Una vida extraordinaria a todos nuestros amigos y los amigos que sintonizan este canal. ¿Y por qué no extraterrestre también? No, Jorge Luis. Bueno, yo creo, hay un tema muy interesante. Si tú sigues estudiando la ciencia, ¿qué opinas respecto al agua? Dicen que es extraterrestre, ¿verdad? Comienzas a analizar cómo están los otros planetas, su composición. Si comenzamos a analizar cuántos productos tienen leyendas de origen extraterrestre, te vas a quedar sorprendido, comenzando de la quinoa nomás. ¿Has visto ese videíto bonito que una organización comunal aymara hizo en dibujos animados sobre cómo estos extraterrestres que estuvieron aquí en la Tierra, una de las chicas se enamora con una aymara joven, ¿no? No sé si lo viste, ¿no? Y se va, y bueno, y él no quiere desapegarse de ella, y dice, bueno, yo tengo que retornar a la casa, dice ella, ¿no? Y él dice, no, pero ¿qué voy a hacer yo sin ti? Le pide que lo lleve a él, y lo lleva, pero ella le dijo que no te vas a adaptar, que no va a ser lo mismo, esto y el otro, y como prueba se va. Y al final pues no se adaptó. Y le envía de vuelta, llaman para esto un mágico kuntur, ¿no? Un cóndor, y lo vuelve, ¿no es cierto? Y lo envía con un presente, este grano de oro, que es la quinoa. Y hay un detalle muy interesante ahí que hace tiempo yo conocí esta historia, esta leyenda, y había una cosa interesante que decían que además que este producto era una medicina para la melancolía, además de que lo compartía con todos. Y fue interesante que alguien me trajo una revista médica del exterior donde habla de la cañigua, que es una variedad de quinoa, ¿no? La cañigua, que es color café, marrón, ¿no es cierto? Café, pues, ¿no? Y esta quinoa, cañigua. Buenísima, bien rica, el cañihuaco. Claro, el cañihuaco. Decían que esta tiene unos componentes que son medicina precisamente para problemas de melancolía. Es una forma elegante de decir depresión. ¿No? Entonces, hay cosas que tú vas encontrando así de pronto, pero en la leyenda decían algo, ahora la ciencia está encontrando algunas virtudes que, como tú sabes, de lo andino conocemos poco. La educación nuestra en el mundo entero, incluso no solo en Perú, está en todo menos en conocernos a nosotros mismos, cómo es la magia de nuestro cuerpo, cómo podemos mejorar el sistema inmunológico, cómo es nuestro cuerpo emocional, ¿no es cierto? Nuestro sistema eléctrico, cuán poderosos son. Es increíble que nosotros estemos enfocados en 500,000 cosas y menos en nuestra madre tierra, los productos que nos deja en cada lugar que habitamos.
únicos, extraordinarios, y conocer, digamos, de este campo tan maravilloso que es la luz. La cultura inca, las culturas pre-incas, son culturas de la luz. El Perú es el país de la cultura de la luz. Qué bonito, qué bonito. Irnos un poco con esa reflexión y también retomar brevemente nomás lo que dijiste hace un momento, que es también muy importante. A ver, con esta idea que quiero dar como para cerrar, o sea, la arqueología es muy importante y a veces uno se compra libros arqueológicos, pero se pierden muchos detalles, o sea, redunda en algunos detalles, tamaño, te da el metraje del sitio, te da, ¿no? La composición del suelo, pero se olvida de dar este conocimiento que tú has dado ahora, ¿no? Y lo digo porque hay, por ejemplo, otros agrogramas, no, como crop circles, digamos, tú lo mencionaste, de picaflores, creo que están en Juliaca, que hay otros animalitos y por todo lado, que son como estos geoglifos de Nazca, ¿no? Como estas figuras, pero son también parecidos a estos guaruguaros. Entonces, ahí ya nos da entender esto de que tenían un propósito, además, lógico, como tú has dicho, un propósito multidimensional, ¿no? O sea, además de que son para la agricultura y todo ello, también tiene otro mensaje que claro, ya con imágenes de animales es mucho más claro, pero tú has estado en estos sitios, has podido ver, sentir la energía, explicar un poco las mismas figuras que representan, entonces eso te agradecemos, ¿no? Que nos estés ayudando a comprender en una total dimensión estos también serían, pues, ¿no? Restos arqueológicos, ¿no? Porque son restos arqueológicos, pero que claro, ya sabemos, ¿no? Oficialmente no se le ha dado un impulso a conocer este tipo de warwarus o se queda en una definición muy fría, tal vez muy simple, ¿no? Y bueno, ya con lo que nos has comentado hoy día se entiende un poco más y bueno, me ha dejado pensando todo lo que hemos hablado y espero que ustedes también, queridos amigos. Jorge Luis, no sé si quieres añadir algo más ante esta idea o bueno, dejarnos con algo más. Bueno, como tú bien dices, efectivamente la arqueología es muy importante como la antropología, Sí, la sí, sí. sociología, todas las ciencias, ¿verdad? El único desfase hasta cierto punto es que no los interconectamos. Tú sabes que las construcciones incas no tenían solo una función, decíamos, ¿no? Era multidimensional porque todo está interconectado, todo es recíproco, todo está en Aini, todo es proporcional. Como hay una gran virtud en el cuadrado, hay una debilidad en ella, o hay una gran virtud en el círculo, pero también puede haber una debilidad. ¿Cómo las frecuencias vibratorias se van dando en la vida? Tu vida misma. Tienes grandes presentes y tienes también algunas pruebas de fuego, ¿verdad? Para ver cómo tú puedes domesticar esas debilidades, cómo puedes fortalecerte, cómo puedes crecer. Entonces, igual en las ciencias de la arqueología hay muchos que hablan solo de ruinas. Nosotros estamos convencidos de que es muy ruin hablar de ruinas, porque todos los lugares son lugares vivos. Y esos lugares están hablando, están compartiendo su propia luz, porque todo tiene un popco de luz. ¿No? Es esa burbuja de luz que somos cada uno de nosotros, también lo encontramos en todo el lago Titicaca, o en Machu Picchu, o en los Guaru. Cuando tenemos una visión distinta, podemos interpretar. Entonces, lo que nosotros siempre invitamos a nuestros amigos expertos, de que no solo se trata de lograr información en la mente, de lo que se trata es vivenciar, no creas nada de lo que lees o lo que escuches. Experimentalo. Experimenta cuán diferente es tu hablar desde el corazón que solo desde la mente. Tu pensar desde el corazón que solo de la mente. ¿No es cierto? Entonces vamos a encontrar que si todo lo tomamos desde nuestro sol interior, es luz. Eres más lúcido y abierto para poder tener una visión del cuadro grande. Eres un Kapajkuna.
Entonces, lo que nos está faltando es precisamente abrirnos a la sabiduría ancestral, practicar, experimentar. No le estoy diciendo tienes que creer en esto, no, experimenta la energía, cómo es que tú, vibrando positivo, las puertas se te abren y observa cuán caluroso eres, si efectivamente tu pensamiento es positivo o negativo. Si es positivo, obviamente eres caluroso, eres afectuoso y afectuoso contigo mismo. Y te das cuenta que usas muchas palabras positivas contigo mismo. Y entonces estás borrando un poco ese no soy suficientemente bueno para mil cosas, ¿no? Entonces borramos un poco ese negativismo, pero es un proceso de transformación, conociéndose a sí mismos, porque si no practicamos, si no experimentamos, si no hacemos un poquito de meditación, un poquito de contemplación, dejar que esa luz venga a través de nuestra vista, a través de los ojos, ¿no es cierto? Y estamos diciendo, alimentamos el alma. Y cuando nosotros alimentamos el alma, somos más fuertes, podemos enraizar mejor y podemos sanar, podemos curarnos. En este momento es muy importante la autosanación. Todos tenemos algo que sanar, algo que curar. Entonces, en todas las ciencias, pues estamos un poco siempre tomando las cosas muy aislado y aisladamente, cuando en realidad ya nos han enseñado que todo es uno, que todo está interconectado. Hoy en día con lo que es epigenética estamos comenzando a entender que no solo eres producto de tu ADN, sino del impacto que causan tus relaciones, mejor dicho, el medio en el que te vas desarrollando. Entonces, para nosotros en Contiki Tours, Titicaca, hoteles, siempre es un honor poder compartir. Ahí tenemos los espacios en el lago Titicaca, en Machu Picchu, en Urubamba y en el Cusco, para poder orientar un poco a nuestros amigos peregrinos, viajeros, aquellos que están encontrando que lo más rico y poderoso que nos llevamos de esta vida es el disfrutar con nuestro propio alma. Porque ¿qué quiere tu alma? Sino es disfrutar de energía fina. Y en todo lugar, la Madre Tierra nos habla con esa energía. Así es, y también hacemos limitación a que puedan adquirir tus libros que están en Amazon. Y también, bueno, yo lo compré cuando estuve en tu hotel, cuando yo te busqué en el hotel, un hotel muy bonito, a orillas de, justo así como tienes la imagen ahí del lago Titicaca, así una imagen preciosa, hermosa, justo muy cerca al Templo de la Fertilidad de Chucuito, que, bueno, a la gente se escandaliza un poco, ¿no? Del señor de Moche, ¿no? Ahí habrás visto las noticias. Y en Puno es algo tan normal, ¿no? Hay todo un templo, ¿no? Lleno de estos, bueno, para los que han visto la imagen, una broma un poco, ¿no? Pero ahí muy cerquita está tu hotel y ahí yo compré tu libro, ¿no? Ah, qué gusto, sí. Bueno, tenemos el Despertar Andino, tenemos el otro libro, Sabiduría Inca, hacia un nuevo día. Inglés y español. Inglés y español está. Sí, el otro es Machu Picchu, la ciudad de los hijos del sol, que ahorita justo estamos trabajando con el editor, la parte de español, salió en inglés, y ese libro está maravilloso. Y el próximo libro que estamos justamente trabajando ahora se llama La cultura de la luz, ¿no? La cultura de la luz y su nacimiento en el Titicaca. Tratamos un poco de desarrollar todo el tema de cómo esta cultura de la luz no ha sido entendida plenamente desde la época de la conquista, ¿no? Siempre nos han catalogado como una subcultura, como algo que no tenía ningún valor, pero en realidad los incas no buscaban ser reconocidos como una cultura importante. Lo que se sabía es que venían una noche de 500 años, pero ahora estamos en un nuevo amanecer donde nos toca recordar a cada uno, ¿no es cierto? Nos recordamos unos a otros y cada uno tenemos esa misión, ¿no? De encontrar nuestras raíces, que pasa por el encuentro consigo mismo. Así es, bueno, ya están dichas un poco las formas de cómo contactar con tu trabajo y bueno, también asistir
ir a estos lugares tan bonitos, a tus hoteles que son pues preciosos. Muy bien, Jorge Luis, una vez más te agradezco la visita al canal, darnos esta primicia porque en realidad son fotos muy claras, has estado en el lugar y tienes novedades para compartir. Claro, son lugares ancestrales, pero nos estás dando en primicia este conocimiento que no está ni siquiera en internet, no está en los libros aún. Y bueno, te agradezco por ello bastante. Muchas gracias por haber venido. Y bueno, muchas gracias, Jorge Luis. Y a todos ustedes, amigos, que ya saben cómo pueden seguir a nuestro invitado, seguro lo han visto, lo han reconocido de tantos documentales en los que ha salido. Y ahí les hacemos la invitación a que puedan asistir también a los tours que organizan. Y bueno, que organiza. Y vamos a recomendarles, por favor, y a pedirles que compartan este video. Ya saben, pueden suscribirse a este canal también. Compártanlo, circulen esta información para que el canal pueda seguir adelante con este tipo de entrevistas y revelaciones. Muchas gracias, amigos.